Gracias Dios por tu presencia, gracias Señor por la vida que tú nos das, gracias a Dios por los momentos tan gratos que tú nos muestras en nuestro diario vivir. Gracias a Dios por tu presencia continua en nuestros hogares, en tu pueblo cristiano, Padre. Esta mañana estamos delante de tu presencia, suplicándote, oh Dios, que tu mano esté puesta en cada familia, en aquellos, oh Dios, que están pasando algún malestar físico, alguna dolencia, Señor, que tu mano de poder, Señor, pueda restaurar la salud de cada uno. Aquellos que necesitan, Señor, el trabajo, que seas su proveedor, Padre. Aquellos que necesitan más que todo de ti, Padre, que tú abras esa puerta en su corazón para que puedan conocerte, para que puedan saber de ti, Padre. Te pido que tomes en tus manos esta tu iglesia, Señor, que sigas guiando conforme, Señor, a tu voluntad, Padre Santo. Gracias por todo, Padre, gracias más que todo, Dios, por mantenernos, oh Dios, con un propósito. El propósito es, Señor, de adorarte y llevar tu palabra a todo aquel que necesita. En tus manos estamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios, capítulo 3, libro de Efesios, capítulo 3, versículo 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Efesios 3, 14 al 21. Dice así la palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de esta mañana que voy a tratar, hermanos, Dios prepara a la iglesia. Es importante la preparación. Todos los que han tenido, tienen un trabajo o tienen una profesión, primeramente han tenido que ser preparados para poder ejercer ese trabajo. Han tenido que pasar tiempo, horas, han tenido que poner de su parte para poder lograr las metas que desean, pero ha sido tiempos de largos estudios para poder, pues, obtener lo que tanto ha deseado una persona. En cualquier trabajo, muchas veces tiene que ser uno preparado antes de tomar ese trabajo, ¿verdad? Tiene que ser capacitado. Hay algunas veces que pasan semanas donde uno es capacitado para poder tomar ese puesto, porque a la empresa o a donde uno va a trabajar le conviene que esta persona esté adecuadamente y no provoque accidentes y ninguna cosa negativa puede pasar. Entonces, cuando pasa eso, la persona está dispuesta a tomar esa oportunidad de poder cumplir con los requisitos que manda cualquier empresa. Yo me acuerdo cuando tuve que, en un tiempo en la fábrica que trabajé, y tuvieron que mandarnos a prepararnos para poder tomar el cargo que querían darnos.
en aquella empresa que trabajaba allí en Perú, una empresa brasileña, así que nos capacitaron por 2-3 semanas para poder manejar algunas máquinas que teníamos que utilizar dentro de los túneles. Por ejemplo, la perforadora que se perforaba los túneles, tenía que uno prepararse para poder saber utilizar esa máquina y dar la distancia y darle el corte que tenía que hacerse. Entonces era un trabajo que ellos hacían por tal de que el trabajo que se hiciera saliera mejor, pero necesitaba tiempo y preparación. La palabra de Dios también nos enseña que el Señor mismo necesita preparar a su pueblo para que haga el trabajo mucho mejor. Para hacer el trabajo, entonces, Dios utiliza su palabra con el propósito que nosotros podamos desarrollarnos mejor espiritualmente o crecer, conocerle mucho más y poder hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Lo que hemos leído dice allí: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Interesante, el apóstol Pablo ahí empieza más que todo honrando a Dios como la persona más importante, como el ser supremo, a quien uno debe dar la gloria a Él y de donde venimos todas las familias, de donde somos todos. Pero el versículo 16, allí vamos a empezar lo que Dios quiere hacer con su pueblo, para que ese pueblo pueda ser un pueblo preparado y listo. Tiene que pasar etapas donde tiene que ser preparado por Dios. Y el versículo 16 dice allí: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Primera cosa que Dios quiere hacer para que nosotros podamos ser preparados es ser fortalecidos en el hombre interior, dice, dentro de nuestro ser. Pero comienza allí: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos en el hombre interior. Entonces, no está hablando de materialmente, sino está hablando la fortaleza o enriquecidos espiritualmente dentro de nuestro ser, y para eso necesito no ser o estar dispuesto más que todo a que Dios haga ese trabajo dentro de la vida de una persona. ¿Qué es ser fortalecido? Ser fortalecido es tener vigor, es tener fuerza, es tener ánimo y es tener el espíritu victorioso de Dios. Cuando estamos hablando de ser fortalecidos, es darnos la fuerza que necesitamos para enfrentar cada etapa de nuestra vida y cada etapa como hijos de Dios. Entonces, porque ustedes saben, como cristianos viene muchas veces desánimo a nuestra vida, y lo que necesitamos es que Dios haga en nosotros o nos dé ánimo y nos dé fuerza para poder continuar hacia adelante. El cristiano que no tiene, quiere decir que no es capacitado o en ser fortalecido, entonces el cristiano va a mantenerse débilmente. Y la palabra de Dios dice que Dios quiere fortalecernos con sus riquezas espirituales para que nosotros podamos desarrollar mucho mejor nuestra vida como hijos de Dios y como siervos del Señor en todo. Primera de las cosas, hermanos. Segunda cosa que Dios nos dice es que Él nos va a edificar, quiere decir, Él nos va a hacer crecer cada día. Y el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en su amor, Dios nos edifica. Cuando hablamos de edificar es crecer. Es como cuando uno edifica una casa, entonces comienza desde la base, que es la cimentación, y comienza a levantar la casa. El edificio va haciéndose más fuerte. Y entonces al final, cuando uno termina de hacer esa casa, dice: esta casa está muy fuerte para poder vivir. El Señor está diciendo también, nosotros tenemos que ser edificados en Él. Y lo primero que dice es arraigados. Ustedes han visto árboles. Hace unas 2 semanas, creo, atrás, ¿se acuerdan que hubo el tremendo ventarrón que hubo y cayeron postes y algunos árboles cayeron? Y uno mira, a veces uno mira un árbol muy frondoso y que el tronco es muy grueso, y dice: este árbol es fuerte y este árbol no va a caer fácilmente. Y de repente mira también un árbol más delgado
parece debilucho allí que se está tambaleando para un lado y otro lado. Y dice, este árbol va a caerse muy pronto. Pero de repente vienen estos vientos y uno se da cuenta al siguiente día que aquel árbol que pensaba que nunca iba a caer, es el que cayó. ¿Saben por qué? Fue fuerte por fuera, pero por dentro su raíz fue tan pequeña que cuando vino el viento, arrancó raíz y todo y cayó aquel árbol. Y cuando dicen, ¿cómo? ¿Qué pasó con este árbol tan débil que sigue ahí parado y sigue? Lo que sucede es que la raíz de aquel árbol está tan profundamente que cuando viene el viento dobla el árbol, pero el árbol regresa a su mismo estado. Quiere decir, está tan fortalecido internamente que nada lo puede mover. Que cuando uno solamente se busca estar bien por fuera, pero dentro no está arraigado, entonces es fácil caer. Y lo que dice la palabra de Dios es que Jesucristo nos quiere edificar, pero para edificarnos primeramente Él quiere que la raíz espiritual de nuestra vida crezca hacia abajo, se profundice en las cosas de Dios. Y entonces cuando vienen todas las tormentas, todos los momentos difíciles, ¿qué hace ese edificio? No se cae, queda allí. Cuando hubo el terremoto en el 2002 allí en mi país, cuando mi esposa estaba en casa sola, yo estaba trabajando con los jóvenes en otra área, estamos arriba de la ciudad, en una montaña, y entonces fue como cerca de 2 o 3 de la tarde cuando empezó el movimiento, el terremoto, y miraba desde ahí arriba cómo las piedras caían, la ciudad de un momento desapareció totalmente, no se miraba la ciudad. En otra parte de la ciudad, cerca del mar, había un pueblo allí, y había, el mar se había entrado hacia adentro, y después salió con fuerza hacia el pueblo, y cuando el pueblo se dio cuenta de que el mar venía hacia ellos, tuvieron que correr, escapar para que el mar no los alcanzara. Tuvieron la oportunidad de llegar a una colina donde pudieron resguardarse, pero todas las casas de allí desaparecieron y solamente una casa quedó allí. En medio de toda la destrucción, que no había ninguna casa más, solamente había una sola. Una casa de 2 pisos había quedado allí y todas las demás habían desaparecido. ¿Qué es lo que había pasado? Aquella casa había tenido un buen fundamento, había sido puesto muy profundamente, y cuando vino el mar no pudo tumbar esa casa, mientras todas las demás había barrido con todo. Cuando uno pasaba por ese lugar era triste ver solo una casa en todo un pueblo que había. Todo había arrasado. ¿Cuál era la dificultad de las otras casas? Que su base no estaba fundada muy profundamente, y lo que dice el Señor es que cuando nosotros somos arraigados en Él y edificados en Él, nada nos puede mover. Eso es lo que Dios quiere enseñarnos, a que nuestra raíz crezca en Él, la raíz espiritual se fortalezca en Él. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Es a través de su palabra, es a través de buscarle cada día a Él. Lo que el Señor dice que quiere Él, cuando dice allí que nos edificará, quiere decir el versículo 17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y edificados en amor, quiere decir cimentados en el Señor, sólidos en el Señor, quiere decir nada nos pueda mover. Cuando uno está sólidamente en el Señor, nada te puede mover, nadie te puede quitar del lado donde estás. ¿Por qué? Porque es Jesucristo quien te está enseñando a que puedas mantenerte firme en el Señor, que puedas mantenerte constantemente en el Señor. Y lo interesante de esto, hermanos, dice allí, arraigados y cimentados en el Señor, está diciendo tan profundamente fuerte en el Señor que nada te puede mover. Dios quiere que eso seamos. Pero para hacer esto tenemos que dejar que Dios nos enseñe cómo hacerlo.
Y cuando dejamos que Dios haga cómo hacerlo, es que nosotros estamos permitiendo que Él trabaje en nuestra vida, Él trabaje en nuestros pensamientos, Él trabaje en cada parte de nosotros para que seamos realmente arraigados en las cosas de Dios. Y algo interesante que dice este versículo: y habite. ¿Quién debe habitar en ese edificio, en esa edificación? Quien debe habitar todo el tiempo es el Señor. Habite significa que se sienta en casa. ¿Dónde se siente mejor el Señor? En la casa que Él ha edificado. Escuche bien. ¿Usted dónde se siente bien? Cuando compra una casa, mira todos los detalles, quiere que la casa sea perfecta, quiere que vea todo lo que necesita, tiene que revisar todo. Y cuando encuentre esa casa, entonces dice: yo la compro. Cuando usted compra esa casa, ¿cómo se siente cuando va a esa casa? Se siente en su propia casa segura, ¿verdad? Cuando Jesús edifica nuestra vida, cuando Jesús hace que sus raíces crezcan en nosotros, su vida espiritual sea en nosotros, Él se siente mucho más seguro en la casa que somos nosotros. Él se siente como en casa, Él se siente como si estuviera en el cielo, porque está mirando que tu vida debe ser el templo donde Él viva para siempre. Y ese templo debe estar edificado, cimentado solamente en el Señor Jesús. Pero para que todo esto, hermanos, pase, tiene que haber más que todo deseo de cada uno de que Dios haga ese trabajo en nuestro corazón. Si una persona estudia por cierto tiempo para poder tener una profesión, ¿verdad? Y cuando esa profesión o cuando termine de estudiar se ha preparado para poder ejercer esa profesión. Pero cuando somos del Señor Jesús no es lo mismo. Porque nuestra vida es constantemente preparación, renovación en las cosas de Dios, porque Dios nos prepara día tras día para que nosotros podamos mejorar en todo. La diferencia es que nuestra instrucción en el Señor es siempre hasta el último día de nuestra vida. Versículo 18 dice que Dios nos va a capacitar. Dice el versículo 18: y seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Dice el versículo 18, lo que Dios hace es capacitarnos. ¿Para qué? Para que podamos conocer todas las áreas de Dios. ¿Cómo conoce a Dios? Dice conocer la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Dios no quiere darnos a conocer, el Señor Jesús no nos quiere dar a conocer solamente parte, sino quiere darnos a conocer todo lo que es Él. Él quiere darse a conocer totalmente. Su amor Él no lo mide, entonces Él dice: miren mi amor, hasta dónde llega, cuál es la profundidad, cuál es la altura, y es incomparable. Pero lo que el Señor quiere es capacitarnos en esa área de nuestra vida, que podamos entender que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor. Pero esa palabra amor llena muchas cosas, porque el amor quiere decir, debe ser, como dice el apóstol Pablo, sin fingimiento. El amor debe ser puro, santo. El amor debe ser sin egoísmo, sin odio, sin rencor. El amor debe ser puro. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza que está diciendo? Dios nos capacita para que nosotros podamos conocer realmente a Dios y conocer profundamente lo que piensa Dios y cómo hace las cosas Dios. A Dios no se le conoce superficialmente. A Dios no podemos conocerlo solamente porque estamos el domingo en la iglesia. A Dios tenemos que conocerlo diariamente a través de su palabra. El mejor instructor, el mejor maestro para nuestra vida es la palabra de Dios. La mejor guía para que nosotros podamos conocer mejor al Señor Jesús es la palabra de Dios. Porque dice allí,
para que el amor de Dios sea conocido. ¿Cómo conocemos el amor de Dios? A través de que Él nos capacita a que podamos entender que el amor es sumamente solamente de Él. Nos prepara para hacer su voluntad misma. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús, cuando tomó 12 personas, durante 3 años las estuvo preparando? Y piensen, en esos 3 años, a veces sus mismos discípulos dudaban del Señor Jesús. Entonces queremos ponernos a entender cuánto tiempo debemos prepararnos en las cosas de Dios. 3 años o toda nuestra vida. Lo que dice la palabra de Dios, debemos prepararnos siempre en el Señor. Estar listos siempre para el Señor. Algo que me dijeron cuando estuve estudiando en el seminario, a veces decía, uno dice, oh, ya estás preparado y ahora estás listo para hacer las cosas. Dice uno de mis maestros, o mis maestros me decían, ¿sabes dónde viene la real preparación? Cuando estás en el campo, allí te vas a preparar mucho más. Cada día tienes que prepararte más y más. Porque uno tiene que avanzar en las cosas de Dios y el Señor dice, nos capacita para hacer su voluntad, y Dios capacitó a estos 12 discípulos para que hicieran la obra que Él encomendó. Tenían corazón duro, tenían dudas, tenían tantas cosas en su mente, y Dios o Jesucristo tuvo que trabajar en todas esas áreas de la vida de cada uno para que fueran capaces de hacer lo que es hasta ahora la iglesia. Si no hubieran sido capacitados, preparados y cambiados en muchas áreas de su vida, la iglesia estaría entonces mal en este tiempo. Pero el trabajo que Jesucristo hizo a través de la vida de estas personas hizo que la iglesia prevaleciera. ¿Por qué? Porque Jesucristo los estuvo preparando todo el tiempo que estuvo allí. Algo que hace el Señor también, versículo 19 mismo, dice allí, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Dios nos llena de toda su plenitud. ¿Qué es la plenitud de Dios? Es la abundancia de su gracia. La plenitud de Dios es la abundancia de la gracia de Dios. Y sobre todo la plenitud es de que Él quiere que seamos como Él es. El Señor Jesús quiere que seamos como Él es. Y entonces, en esa plenitud que Dios nos da, en esa llenura, Él nos da los dones para que nosotros podamos utilizarlos a través de su palabra o en nuestra vida diariamente. Lo que hace Dios es de que nos hace mostrar nuestras capacidades que tenemos a través del Espíritu de Dios para hacer las cosas para la obra de Dios. Entonces allí lo que está diciendo, Dios nos va a llenar. No solamente Dios nos prepara, sino nos llena. Te da las armas para que tú puedas trabajar, para que tú puedas vivir, para que tú puedas hacer la obra de Dios. Nos llena, dice, nos llena, nos prepara en todo. Nos hace listos para ir a la batalla. Dios nunca nos deja. El mismo Señor Jesús dijo, yo no los dejaré, yo no los desampararé, yo estaré con vosotros todos los días. Entonces lo que está diciendo el Señor, cuando Él nos llena, entonces nos está dando la abundancia de su gracia, la abundancia de sus bendiciones, la abundancia de lo que es Él, para que nosotros podamos utilizarlos como una bendición también para los demás. Y hay algo increíble que dice el versículo 20, hermanos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Nadie puede hacerlo mejor que Dios. Dios es capaz de hacer todo. Dios es capaz de hacer todo lo que no nos atrevemos a pedirle a Dios. Escucha bien. Dios es capaz de hacer todo lo que nosotros no le pedimos a Él.
A veces nosotros pedimos, pero Dios dice, tú no me estás pidiendo lo que yo quiero darte, yo te voy a dar, yo voy a hacer muchas más cosas de lo que tú piensas. Entonces lo que está diciendo el versículo 20 allí está diciendo, pues, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más. Todo Él puede hacer, mucho más abundante de lo que pedimos y de lo que pensamos. Entonces, hermanos, ¿cuántas veces limitamos a Dios? Cuando dice la palabra de Dios que Él puede hacer muchas más cosas abundantemente de lo que nosotros pedimos, de lo que nosotros pensamos, entonces allí está la capacitación que Dios nos da. Debemos entender que es un Dios que no es débil, sino es un Dios poderoso y que nadie le puede impedir hacer lo que Él desea. Es un Dios que es capaz de hacer todo. No necesita nuestra ayuda, solamente necesita que tú lo creas. Que tú le creas. Solo necesita que tú creas que Él puede hacerlo. ¿A quién adoramos? Es un Dios vivo y real. Un Dios que no está muerto, sino es un Dios que está vivo, que es poderoso en todo, que Él puede gobernar todo en un solo segundo. Si Él quisiera tomar el control del mundo ahorita, totalmente lo hace. Y Él lo está haciendo. Y entonces lo que Dios quiere es que nosotros podamos entender que no hay nada difícil para Dios. Hermanos, Iglesia Nueva Vida, no hay nada difícil para Dios. Dios lo puede hacer todo. Dios puede cambiar la circunstancia que estamos viviendo en abundancia de bendición. ¿Lo cree o no lo cree? Eso es lo que hace Dios. Nosotros a veces miramos todo con nuestra vista, pero si la Biblia está diciendo, Dios es capaz de hacer todo lo que nosotros no le pedimos. Y Dios es capaz y lo va a hacer y lo está haciendo, cambiar las circunstancias de nuestra iglesia para que veamos la gloria de Dios a través de su pueblo. Pero hay que creerle. Creerle sin dudar, por eso está diciendo, ¿quién mejor para hacer las cosas si no es Cristo Jesús? ¿Quién mejor para guiar tu familia si no es Cristo Jesús? ¿Quién mejor para guiar tu vida misma si no es Cristo Jesús? ¿Quién mejor para guiar donde tú estés trabajando si no es Cristo Jesús? ¿Quién mejor para guiar la iglesia si no es Cristo Jesús? La cabeza es Cristo. El pensamiento es Cristo. Las acciones es Cristo. La voluntad es de Cristo. Y todo lo que hace la iglesia es a través de lo que Él desea hacer. Y eso es lo que debemos creerle a Él. Es lo que debemos confiar en Él cuando Él dice que Él todo lo puede hacer. Cuando Dios nos capacita, está capacitándonos primeramente para que creamos en Él. Para que confiemos solamente en Él. Último versículo. Versículo 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que hace Dios, lo hace en la iglesia. ¿Saben a quién estaba hablando aquí? A la iglesia. Estaba pidiendo que la iglesia confiara y creciera en Él, que dejara que Dios o que el Señor pudiera edificar a la iglesia. Él no está hablando individualmente a cada uno, sino está diciendo de quién va a recibir la gloria, dice de la iglesia. Entonces todo lo que está diciendo, ¿quién se debe capacitar para que la obra de Dios crezca? Dice, es la iglesia. Dios fortalece a los miembros de la iglesia. Dios capacita a los miembros de la iglesia, Él edifica a los miembros de la iglesia, Él llena a la iglesia de su presencia, está hablando de su pueblo. La iglesia es la que debe creerle a Dios. La iglesia Nueva Vida debe creerle a Dios de lo que Él va a hacer, de lo que Él está haciendo y lo que en el futuro Él mostrará para su iglesia. Pero debe creer en un Dios real y vivo. Él nos capacita para creerle a Él. Cree lo que dice la palabra de Dios.
La verdad está en la palabra de Dios. Y esa verdad es la que se cumple. Si tú le crees a lo que dice la palabra de Dios, eso va a ser. Lo único que estoy enseñando, hermanos, es lo que dice la palabra de Dios. No puedo aumentar ni quitar nada de lo que dice la palabra de Dios porque debo creer en lo que estoy enseñando. Y creo lo que dice esta palabra. Que Él edifica, que Él nos hace crecer, que Él nos hace fuertes. Él hace una iglesia poderosa cuando la iglesia deja que Él sea quien tome el control de la vida de la iglesia. Cuando la iglesia deja que Él sea el maestro cada día de tu vida. Un alumno aplicado es un alumno que llega al final a cumplir sus metas. ¿Verdad? Un alumno que se esfuerza cada día en aprender, en estudiar. Cada día esta persona va aumentando y conociendo, y entonces al final de su vida, o de terminar sus estudios, dice: lo logré. Logré todo lo que deseaba. Y lo que Dios está diciendo en su palabra también, Dios quiere que logremos todo a través de su palabra. Pero tienes que poner esfuerzo en tu corazón, decirle: Dios, ahora tú eres el que tomas el control. Enséñame, fortaléceme, edifícame, guíame. Yo creo solamente en ti. Ese edificio no va a caer nunca. Ese edificio se va a hacer cada vez más fuerte. Y vendrán cosas negativas, pero ese edificio se mantendrá sólido. ¿Por qué? Porque está creciendo, está siendo enseñado, está siendo transformado, está siendo edificado, está siendo renovado a través de la palabra de Dios, a través de Cristo Jesús. ¿Cómo quieres que sea tu vida? ¿Cómo quieres que sea tu iglesia? Lo que tú tienes en tu corazón es el deseo de lo que tú piensas de Dios. Pero si tú piensas en un Dios tan poderoso, imagínate lo que va a hacer Dios por ti y lo que Dios va a hacer por tu iglesia. Pero lo importante de Dios es de que lo mires a Él, sobre todo, dejes que Él sea tu maestro. No hay mejor maestro que Cristo Jesús. No hay mejor maestro que esta palabra. Si no la tomas, dejas de perder tantas cosas maravillosas para tu vida, tanta fortaleza, tanta ayuda. Pero cuando tú tomas la palabra de Dios cada día y vives a través de esta palabra, conocerás mejor. La raíz espiritual en tu vida será cada vez más profunda, porque nadie podrá separarte de Dios. Como dice la palabra del Señor, nadie nos separará del amor de Cristo, Señor nuestro. Y nadie es, cuando tu vida está sujeta absolutamente, con todo poder, en el Señor Jesús. Queremos que nuestra iglesia sea sujeta solamente en el poder de nuestro Señor Jesús. Queremos que nuestra vida sea sujeta en el poder de Dios. Queremos que nuestras familias sean sujetas en el poder del Espíritu de Dios. Queremos que esta ciudad sea sujeta en el poder del Espíritu de Dios. Pero para ello, hermanos, tú eres el instrumento que Dios está preparando para que otros conozcan del poder de Dios. Si tú dudas y no funcionan las cosas. Pero si en tu vida hay crecimiento y fortaleza de Dios, tu vida será de victoria cada día. Como dice, de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Por esto termino. El apóstol Pablo dijo ahí en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tu fuerza, nuestra vida, nuestra victoria se llama Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres, oh Dios, el Maestro. Tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres la fortaleza, la fuerza para nosotros.
Tú eres el que nos da el aliento en los momentos difíciles. Tú eres el que nos da el vigor, Padre Santo. Tú nos conoces mejor, Padre. Tú conoces el corazón de tu iglesia. Tú conoces el corazón personal de cada uno. Tú conoces el corazón de cada familia. Pero también, Señor, tú conoces los deseos que hay en nuestro corazón. Padre, deseamos, oh Dios, que tú sigas instruyéndonos a través de tu palabra, a través de tus enseñanzas. Que podamos creer, que podamos edificarnos cada día más fuertemente en ti. Que esa raíz que es tu palabra, esa raíz que tu Espíritu Santo, Señor, cada vez sea más profunda en la base que eres tú, Señor. Y que edifiques esta iglesia, Señor, en el poder tuyo, Padre. Creemos en un Dios vivo, un Dios santo, un Dios poderoso. Un Dios que es capaz de hacer todas las cosas que nuestra mente no puede imaginarse. Un Dios que puede hacerlo todo sin que nosotros lo pidamos. Un Dios que hace grandes cosas, oh Dios. Y Padre, pedimos que tú hagas esas grandes cosas en cada hogar de tus hijos, Padre Santo, de esta iglesia, de todo tu pueblo en todo el mundo, Padre. Y que a través, oh Dios, de las enseñanzas que tú nos das, podamos enseñar a aquellos que están débiles en el mundo, necesitados de ti, Señor, a que vengan a tu presencia. Estamos a tus pies porque queremos aprender más de ti, Señor. Queremos conocerte realmente. Haz que haya ese hambre y ese deseo en el corazón de cada uno, Señor, de cada día alimentarnos de tu palabra. Yo pido, Señor, que tu mano de protección, de bendición, de cuidado esté en cada uno de tus hijos, en cada hogar de cada uno. Que el centro de cada familia, el centro de cada vida de cada uno de nosotros seas tú, Padre. El centro de esta iglesia eres tú, Señor. Tú eres nuestro Maestro, el único y el mejor. No hay nadie como tu Padre. Edifícanos cada día, Padre. Espiritualmente, Señor. Haznos fuertes, hombres y mujeres de fe, Señor, para ti. Gracias. Gracias por todo, Señor, por tener tanto amor y compasión, paciencia para con nosotros, Dios. Señor, haz que tu palabra llegue también fuera de estas paredes, oh Dios. Que donde quiera que andemos, en el trabajo, en todas las acciones que hagamos, oh Dios, sea para que tu nombre sea edificado, Señor, en otros corazones. Guíanos, oh Dios, y tu mano de bendición esté en cada uno de tus hijos, Padre. Que esta semana, oh Dios, que estamos empezando, Señor, sea bajo tu guía, tu cuidado, oh Dios. Que sea una semana de paz, de bendición. Y que tú nos protejas, Señor, de todo mal y peligro, Padre. Guárdanos, oh Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.